más importante en cualquier relación, más aún en nuestra relación con nuestra esposa y con nuestros hijos, es el perdón. Ninguna familia puede sobrevivir a la ausencia del perdón. Si no perdonamos continuamente, la amargura que acumulemos terminará por destruir a nuestra familia. Esa es una realidad. Ahora, más allá de la virtud del perdón, más allá de la nobleza del perdón, existen razones teológicas, razones bíblicas bastante convincentes del por qué debemos perdonar. No tenemos tiempo para verlas todas, pero sí para meditar sobre la más importante de ellas, sobre la que está realmente en la cima de esta lista. Y esa razón es esta: nunca nos parecemos más a Dios como cuando perdonamos. El perdón es una promesa verbalmente declarada y personalmente garantizada de amor inmerecido al ofensor. Una promesa que además le asegura al ofensor que no hay más enojo, no hay más deseo de venganza ni represalias en su contra, porque la culpa ha sido removida. Ese es el perdón. Y eso es precisamente lo que Dios ha hecho con usted y conmigo, que somos pecadores. Esa es su actitud hacia nosotros cuando ponemos nuestra fe en quien consiguió ese perdón para nosotros, el Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo que cuando perdonamos, nuestro carácter es cuando más se asemeja al carácter de Dios. Pues escuche cómo describe la Escritura a nuestro Dios. Vamos a Éxodo 36. Versículo 4. A partir del versículo 6, versículo 6 de Éxodo 36. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Fíjese cómo describe el ángel a nuestro Dios. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Estoy bien o estoy mal? 36. 6. 34. O 34:6. Perdón. Se me cambió aquí. 34:6. ¿Listo? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hermanos, Dios es un Dios perdonador. De no ser así, nunca hubiéramos existido como raza humana más allá de Adán y Eva. Si Dios no fuera un Dios perdonador, Adán y Eva hubieran sido las únicas personas que hubiesen habitado este planeta. Porque Adán y Eva ofendieron a Dios, a sabiendas quebrantaron su ley. Y Dios había sido claro: el día que pecares, ciertamente morirás. Sin embargo, la gracia se manifestó y el Dios perdonador se manifestó, y por eso es que usted y yo podemos estar hoy aquí. En toda la Escritura leemos acerca del perdón de Dios. En el Evangelio encontramos el ejemplo máximo de perdón. Y como siempre, el que nos da ese ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Porque estando sufriendo el punto máximo de su humillación, estando pendiente de la cruz, habiendo sido juzgado y condenado de la manera más injusta posible,
habiendo sido escupido y golpeado y azotado, habiendo sido burlado por quienes con un solo pensamiento de él hubieran sido aniquilados en ese momento, con quien una sola oración a su padre le hubiera enviado legiones de ángeles para defenderlo y aniquilar a todos sus enemigos. Lo que pronunció primeramente desde la cruz fue una palabra de perdón. Y a sus ofensores, y sinceramente, eso no fue un alarde, hermanos. A veces nosotros somos así, queremos que la gente diga qué bueno es Josué, qué bueno es Daniel, mira cómo perdona. Y por eso decimos te perdono, aunque realmente no perdonemos. El Señor Jesús estaba siendo sincero cuando le dijo a su Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos puso el ejemplo. Queremos que nuestro matrimonio prevalezca. Queremos que nuestra familia permanezca unida. Debemos estar dispuestos a perdonar continuamente. No una vez, no 2 veces, no 5 veces. Porque desafortunadamente no nos van a engañar ni nos van a decepcionar 1 vez o 2 veces o 5 veces. Como tampoco nosotros vamos a dejar de agredir y de engañar y de decepcionar. Por eso cuando Pedro le preguntó al Señor Jesucristo, le dijo, bueno, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Cuántas veces? 70 veces 7, dijo el Señor. Y el Señor no está diciendo, tienes que perdonar 490 veces. Si te ofende una 491, ahí sí ya no lo perdones. No es eso. 70 veces 7 es una cantidad simbólica. ¿Sabe qué quiere decir? Siempre. Siempre. Cada que nos ofendan y nos pidan perdón, tenemos la obligación. Fíjese, hermano. Si usted y yo nos decimos cristianos, si usted y yo tenemos como Señor a Jesucristo, cada que alguien nos ofenda y nos pida perdón, tenemos la obligación de perdonar. El apóstol Pablo dice a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y luego nos dice ¿por qué? ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Por qué nos tenemos que soportar? Colosenses 3, 13. ¿Por qué? Porque dice Pablo, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y si quedara alguna duda en cuanto a nuestro parecido a Dios en el carácter, cuando perdonamos, el Señor Jesús lo aclara definitivamente en el pasaje que leímos al principio. En Mateo 5, leemos, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y luego dice la razón, ¿por qué tenemos que perdonar? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermano, cuando nosotros perdonamos, nos parecemos en carácter a nuestro Dios. Y hoy que es el Día del Padre, uno de hijos siempre se quiere parecer a su papá. Siempre. Y hace cosas que hacía su papá para parecer. Usted no sabe el gusto que a mí me da cada que alguien me dice, ¿cómo te pareces a tu papá? Yo sé que no es cierto, o sea, sé que es cierto físicamente. Yo quisiera yo ser la mitad de lo que fue mi papá. Pero me da gusto que la gente me diga.
porque yo sí quisiera ser como mi papá, digo Topollillo. Pero yo sí quiero ser como mi papá. Entonces, como hijos de Dios, nuestra meta debe ser parecernos a nuestro papá. Y nunca nos parecemos más a Él que cuando perdonamos. Amados, amadas, en nuestros matrimonios nos encaminamos a un desastre mayor si acumulamos hostilidad a causa de ofensas. Si permitimos que la amargura se acumule en nuestros corazones, nada bueno nos augura el futuro. Pero cuando estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos a salvaguardar nuestra familia como lo que es. Hermano, esposo, hermana, esposa, padres, hijos. Nuestra familia es la mayor bendición que nos ha dado Dios después de nuestra salvación. Amén. Eso es. Y si no estamos dispuestos a perdonar, estamos poniendo en riesgo eso que es tan grande y que Dios nos dio. Y aquí le tengo noticias a los esposos. Sabemos que nosotros somos los líderes en nuestras familias porque así Dios lo diseñó. Diseñó al varón como cabeza del hogar, como líder del hogar. Y dio un modelo de ese liderazgo. El modelo es Jesucristo. Pablo dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. De manera que si nosotros somos los jefes de nuestras familias, si nosotros somos los líderes de nuestras familias, y Cristo es nuestro modelo a seguir en ese liderazgo, yo le pregunto a usted, padre de familia, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Cristo, ¿quién tomó la iniciativa para perdonarnos? ¿Nosotros le pedimos perdón a Dios? ¿Nosotros le dijimos, manda a tu hijo para que nos salve? Cristo tomó la iniciativa. Por Él fuimos perdonados. Por Él fuimos salvos. Entonces, ¿quién es el que tiene la obligación de buscar la reconciliación? Usted, hermano esposo. Cuando usted la riega, usted tiene que pedir perdón. Cuando usted la riega, tiene que comerse su orgullo y pedir perdón. Y cuando es su esposa la que la riega, también, hermano. Tiene la razón la hermana Irene. También, de modo, hermano. Ahora, no se malinterprete. Yo no estoy diciendo, es la obligación nuestra como esposos pedir perdón, aunque nosotros no hay